Ruth, el libro de Ruth, una perla de la literatura, un libro apasionante, un libro emocionante, un libro, como hemos descubierto, de muchos diálogos, basado en la historia de dos mujeres, ¿verdad? Y por eso, cada que lo empiezo a estudiar me acuerdo y digo, hay mucho diálogo en este libro, y me acuerdo, pues sí, son dos mujeres que están ahí, plática y plática, en el chisme, ¿verdad? Pero en el bueno, en el que edifica. Esta historia que estamos estudiando es la historia de Noemí y Elimelec y sus dos hijos, que fuera de la voluntad de Dios salieron de Belén, salieron del lugar de provisión, salieron de la casa de pan, salieron del lugar donde Dios les dijo que les iba a dar, les iba a bendecir, y se fueron a Moab. No confiaron en que Dios supliría, no confiaron en que Dios les daría, no confiaron en que Dios estaba en control. En Moab, llegando allá, su mundo se derrumbó. Las cosas no salieron como esperaban. Los planes, los sueños que hicieron, voy a decir así, en el negocio, en la nueva familia, en el mudarnos de ciudad, en la nueva escuela, etcétera, en muchos planes se derrumba, no sale como esperaban. Sus hijos de Elimelec y de Noemí se casaron con mujeres moabitas, mujeres idólatras, mujeres adoradoras del dios Quemos, un dios sangriento, un dios de orgías, fornicaciones, sacrificios humanos, de asesinatos. Y lamentablemente sus dos hijos murieron, y después también murió Elimelec, quedando así solamente las tres mujeres. Después de 10 años quedan solas, deciden regresar, salir de Moab, darle la espalda, pero una de ellas, Orfa, pues decide quedarse con su pueblo, con sus costumbres, decide quedarse en el lugar que ella conoce, pero la travesía de regreso a casa la hacen dos mujeres, Noemí, una mujer israelita, y Ruth, una mujer moabita. Deciden regresar a casa, y hoy vamos a estudiar el contraste entre estar fuera de la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios. Estando en la voluntad de Dios, ¿qué pasos debemos de seguir? ¿Cómo es vivir en el centro de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que, voy a usar esta expresión, se supone que tengo que hacer para estar en el centro de la voluntad de Dios? Y una vez estando en el centro de la voluntad de Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Y qué pasa cuando hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer? La reunión pasada hablábamos de la voluntad de Dios perfecta, la voluntad de Dios para tu vida, donde Él te dice, haz esto, todo lo que hagas te prosperará, te va a ir bien. Y la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es algo que Dios te dice, no hagas, no vayas, no toques, no pruebes, y lo haces. Pero Dios es misericordioso, que Romanos 8:28 ocupa tus errores, ocupa tus malas decisiones, por eso es su voluntad permisiva. Permite que hagas tu voluntad, en otras palabras. Permite que camines ese camino, y ahí te da una lección. Pero ¿qué pasa cuando yo me quedo en el centro de su voluntad, donde Él me dice que tengo que estar y cómo tengo que estar? Un dato interesante sobre la voluntad de Dios es que cuando Dios nos manda a hacer algo, generalmente desconocemos los porqués, los paraqués, los desconocemos. Y lo que Dios nos pide es, hazlo, y después te enteras de lo que tenía planeado para ti.
A diferencia de como la mayoría queremos funcionar. La mayoría queremos que nos digan, vas a ir allá y allá va a pasar esto y después va a pasar esto y vas a encontrar y vas a hacer. ¿Y por qué tengo que ir allá? Ah, mira, porque si vas allá después te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Pero generalmente con Dios como que no nos da explicaciones y nos dice, ve para allá. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Y por qué? ¿No? Y Dios no responde. ¿Y para qué? Y Dios no responde. Pero los que obedecen su voluntad, hacen lo que dice, van para allá, una vez ahí descubren y dicen, ¡ah, qué bueno que hice esto! ¡Ah, si hubiera tomado esta otra decisión no tendría esto, no hubiera pasado esto! Y empezamos a descubrir la voluntad de Dios. Entonces, para hacer esto, damos un paso de obediencia y de fe. Recuerden que un paso de fe no es un salto al vacío. La fe no es como el borras, ¿no? O sea, me aviento sin saber. No. Porque Dios nos da fundamentos, pero no vemos muchas cosas. Entonces nosotros damos un paso de obediencia y de fe. Ruth lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Dejó su nación, dejó su familia y todo lo que implicaba hacer eso. Abandonó su paganismo por confiar en Dios. Ya me puedo imaginar a su familia de Ruth cuando les dijo, ¿saben qué? Me voy a ir con mi suegra, y su familia diciéndole, pero ¿cómo que te vas a ir con ella si no tiene nada? O me imagino a su familia diciendo, ya cambiaste de religión. O a su familia diciéndole, ya te lavaron el cerebro. Yo he oído a algunos de aquí que les ha dicho a su familia, pues si te vas, para mí estás muerto, para mí estás muerta, ya no eres más mi hijo, ya no eres más mi hija. Y todos estos argumentos que implican dar este paso de obediencia y de fe, como lo hizo Ruth. Yo voy a ir, y fíjense el concepto, voy a ir contra el mundo. Contra el mundo. Policarpo, cuando se paró en la explanada frente a César y todo el mundo levantaba su mano y decía, César es el Curios, César es el Señor, César es Dios. Todo el mundo levantaba la mano y César salía, él se sentía Dios. Y cuando vio a Policarpo, que ¿por qué no levanta la mano? Lo vi, a ver, manden al guardia. Y el guardia fue y le dijo, Policarpo, levanta tu mano y di que César es el Señor. Y Policarpo dijo, no lo voy a hacer, Dios no me ha fallado. Mira, Policarpo, te voy a dar una oportunidad, nada más levanta la mano, nada más di que César es Dios y no te va a pasar nada. Total, llevas tú y tu fe, sigues normal, solo salvas tu vida. Y Policarpo dijo, a mí mi Señor nunca me ha fallado, ¿por qué le voy a fallar yo? Pero Policarpo, ¿no te das cuenta que el mundo está contra ti? Y entonces contesta Policarpo, pues si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Y sopas, perico, le mataron. ¿Qué tenía Policarpo? La fe, decisión, convicción, que es lo que está mostrando esta mujer. Yo le llamaría a Ruth y a Noemí unas verdaderas mujeres empoderadas, mujeres valientes, mujeres que tomaron decisiones y se enfrentan. Y es difícil enfrentar a la familia, ¿a poco no? Dice Marcos, bueno, el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, no, yo vine a traer espada en la familia. Y todos los discípulos se quedaron así como, ¿cómo espada? ¿A dividir? ¿Qué no se supone que se trata de juntar a las familias? No, yo he venido a que se dividan. Y entonces ellos sacados de onda, ¿pero cómo? Y es que cuando el Evangelio llega a tu vida, lo primero que causa es división. Pero es una división buena, es una división de separación, es una división de santificación. Te santifica el Señor, te separa el Señor. Y sí, te pueden decir todos estos argumentos que te acabo de mencionar, pero cuando tú te mantienes firme, bastó que tú tomaras la decisión para que después toda tu familia también sea salva. Toda tu familia
conozca de Cristo. Y sí, por un rato no te quieren ver, por un rato vas con a los que les ha pasado aquí, ¿verdad? Vas con papá y mamá y te dije que no vinieras, o no te hablan, o muchas cosas, pero te digo algo, el poder de Dios es más grande, porque Él dijo: yo voy a unir al papá con el hijo. Yo voy a hacer que vuelva esta unión, pero ya no una unión en pecado, sino ahora una unión para traerlos a mi luz admirable. Por eso es necesario. Y Noemí y Ruth, en esta decisión fuerte, pues tienen todas las carencias que se puedan imaginar, pero van a experimentar la provisión de Dios. Por eso el título de hoy es suerte o bendición. Suerte o bendición. Lamentablemente todavía escucho a muchos cristianos tener el lenguaje de la suerte. Uy, qué suerte tuviste, por suerte lo hiciste. Lenguaje como coincidencia, de coincidencia, casualidad. Y todavía no han entendido que en Dios no hay nada de casualidad, no hay nada de suerte, no existe. En tu vocabulario no debería ni siquiera de existir esa palabra, no deberíamos de decirla. La suerte, según el diccionario español, es un encadenamiento de sucesos fortuitos, casuales, o sea, circunstancias que suceden por casualidad, ya sea favorable o ya sea adversa. Es como dice uno, es lo que ocurre cuando sucede, o como dicen por ahí, lo que pasa cuando sucede, ¿verdad? Esa es la suerte, pero la bendición de Dios no tiene nada de casual, no tiene nada de equivocado. Efesios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estabas planeado. Tu ADN, Salmo 139, tu nacimiento ya estaba planeado, el año, el día, todo. No, pero es que yo soy producto de la violación, a mi mamá la violaron. Yo soy producto de fornicación porque mi mamá se dedicaba a la prostitución y sin querer me tuvo. No, yo soy producto de un mal cálculo. Otros, a mí me pusieron el pilón porque ya no me esperaban y de repente llegué a la casa. Te voy a decir algo nuevamente, en Dios no hay casualidades. Desde antes de la fundación del mundo tú fuiste planeado. Tú fuiste planeada. Salmo 139, Dios te escogió, Dios te formó y sabía lo que le iba a pasar a tu mamá y sabía lo que le iba a pasar a tu papá, sabía todo lo que iba a suceder, pero dentro de todo eso, en su omnisciencia, que todo lo sabe, Él dijo: voy a tomar este error, voy a tomar este otro error para crear algo perfecto que eres tú. No es casualidad, eres hija de Dios, eres planeada por Dios. Y si el enemigo te ha repetido y te ha dicho muchas veces: no es cierto, tú esto, tú lo otro, no escuches la voz de la serpiente, porque solamente vino a robar, matar y destruir. Y la palabra de Dios dice: yo te entretejí, yo te puse nombre, yo te formé desde que eras un embrión. Desde que eras esto. No hay casualidad. Y así es como comienza este caminar en la bendición de Dios, que para muchos es suerte, por casualidad, pero no como Dios lo explica. Capítulo 1, verso 22, vamos a regresar un poquito para saber cómo estaba la condición de Noemí y Ruth. Vean lo que dice el verso 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Número 1, para la bendición de Dios. Vamos a ver el lugar de la provisión. Yo les he dicho muchas veces, para la bendición Dios tiene un código postal. Dios te dice: ve aquí, haz aquí y hallarás. Belén es la casa de pan. Dios dijo: en este código postal voy a mandar la bendición. Se los he dicho con la historia de Elías. A Elías le dijeron: ve a este lugar
y ahí vas a ser sustentado. Y ahí Él mandó a los cuervos que le sustentaran. Ahí Dios mandó el ángel para que estuviera con él. El lugar tiene la bendición tiene un lugar, un código postal. ¿Qué hizo Noemí? Se fue del lugar de bendición, se fue de su casa, se fue a otro lugar buscando, es que tiene que mejorar, es que ya no me siento bien, es que ya no me gusta esto. Hubo un problema en casa, hubo una sequía en casa, como en tu vida y como en las circunstancias. Va a haber momentos donde las cosas no están así tan padres como las sentías antes. Puede ser un momento de sequía, puede ser un momento donde no sientas, y hago las comillas porque no se trata de emociones, pero definitivamente nos pasa. Sentimos como que ya me aburrí, sentimos como que ya no es lo mismo, sentimos como que se está secando, sentimos como que me estoy secando, y en lugar de quedarte en la casa de pan, donde en el momento indicado Dios va a mandar la bendición, te vas de casa. Te vas de casa. Y lo triste es que cuando te vas de casa, sucede lo que sucede. Sucede lo que sucede. Y yo les digo, vuelve a casa. Vuelve a casa. Si estabas planeando, ya me desanimé, ya me alejé, hay tiempos de sequía. Pero aún así, Dios mira a su casa y trae bendición. Número 2 de esto es el tiempo en el que ellas regresan. Decía el verso 22 que regresaron en el tiempo de la siega o de la cosecha de la cebada, que esto es en abril, mayo y junio, más o menos por estos meses que estamos nosotros. Regresan en un momento clave, y ese cultivo, esa cosecha es lo que Dios va a utilizar para darles la provisión que necesitan y la bendición. ¿Escuchó? Lo dije separado. La provisión y la bendición. Porque Dios, cuando te bendice, siempre es algo extra. Siempre es extra, hermanos. Cosas que no pensaste, dice Corintios. Cosas que no planeaste. Cosas que ni siquiera te llegaron aquí, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Pero mantente en la casa de pan. Regresaron en el momento justo, y el Shaddai, ¿se acuerdan qué significa el Shaddai? ¿Qué significa? Dios Todopoderoso visitó este lugar de Belén, visitó la casa y trajo abundancia. Dios provee, Dios proveyó, y Dios usa a personas para hacer sus diligencias. Dios usa a personas comunes y corrientes para hacer lo que tiene que hacer. En este caso, Dios va a utilizar a Boaz, un personaje que vamos a empezar a estudiar hoy. Utiliza la vida de Boaz para traer bendición a la vida de Ruth y de Noemí. Como el domingo estudiamos, ¿qué utilizó Dios para guardar la vida de David cuando Saúl ya lo tenía rodeado y listo para matarlo? ¿Qué utilizó Dios para salvar su vida? ¿Fuego? ¿Granizo? ¿Un mar? ¿Un río? ¿Qué utilizó Dios para salvar a David? A un mensajero, ¿verdad? Saúl, deja a David porque los filisteos nos atacan, tienes que venir. Y Saúl, ay, David, ¿verdad? David, filisteos. Sabemos que siempre él decía, David, filisteos, David, ¿verdad? Pero en ese momento Dios utilizó a ese mensajero para hacer un milagro y salvar la vida de David. Y en esta historia Dios va a utilizar a una persona para traer provisión y bendición a ellos. ¿Por qué utiliza personas? Hay una historia que lo explica muy bonito en Lucas capítulo 9. ¿Se acuerdan ustedes de este acontecimiento mundialmente famoso y tan grande? La alimentación de las 5,000 personas. ¿Se acuerdan de eso? No tenían nada de comer, no tenían nada. Y entonces se acercan los discípulos, versículo 12 dice que empieza a llegar la noche, se acercan los discípulos y les dicen, Señor, ya se está haciendo de noche y la gente no ha comido, ya mándalos a su casa. Pues en la noche, ¿cómo se van a regresar? Ya mándalos a su casa para que coman.
Y el Señor voltea con sus discípulos, con personas comunes y corrientes, llenas de errores, llenas de pecados, y les dice, verso 13, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. O sea, imagínense, ¿no? Somos, no sé, a lo mejor ya eran unos 20 o que iban, eran los 12, pero se acuerdan que también las mujeres iban con ellos. Entonces, hay 5,000 que darle de comer. Si aquí, cuando se hace un evento y hay que darle de comer a todos, hermano, ¿verdad? ¿Dónde está Eda? Volteamos y Señor, multiplique, échale más agua, ¿verdad? Para que alcance. Imagínense que estén así bien, entonces, den ustedes de comer. Y haríamos lo mismo que ellos. Ellos, sacados de onda, dijeron, pues solo tengo estos panes y estos cuantos peces, o sea, ridículos, ¿no? Pero qué tremendo, en Lucas no lo dice, pero esos panes y esos peces, ¿quién se los dio? ¿Quién recuerda quién les dio esos panes y esos peces? Un jovencito, un jovencito. Pues usted ve a jovencitos aquí, ay, están muy chavos, pastor, ¿a poco los dejan tocar? Hijo, mano, si predicaran hasta que nos prediquen, están mucho más conectados con Dios que muchos grandotes que, ¿para qué le cuento en dónde andan metidos? ¿Verdad? Y llega el muchachito con sus panes y yo tengo 10 pesos, papá, ¿te sirven? Ay, hijo, la deuda es de 100,000 pesos, pero dámelos, gracias, hijo, Dios te bendiga, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué hago con 10 pesos? Somos miserables y es imposible. ¿Por qué Dios nos permite y nos participa de sus milagros? ¿Por qué? Porque Él usa a las personas. ¿Sí nada más tienes eso? Sí, pastor, hasta yo a veces me imagino el tono, un tono como de, pues nada más hay esto, a ver cómo le hacemos. O Lucas dice, ¿o qué? ¿Quieres que vayamos a comprar? ¿Quieres que vayamos por comida para todos estos 5,000? Trato de imaginarme el tono con el que se lo dijeron. ¿Tú cómo te imaginas el tono? Así muy, amado rabí, tenemos esto, pero si tú das la orden, voy corriendo diligentemente, y aunque a mí me agarre la oscuridad, estoy dispuesto a ir y hacerlo porque tú me... Sí. ¿O se imaginan en el momento del estrés? ¡Pues hazlo tú! No sé cómo hayan reaccionado. Y entonces toma eso, lo multiplica, y ya lo multiplicó. Miren, cuando el maná, ¿cómo se alimentaban las personas del maná? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo dice la Biblia que era el maná? ¿Qué hacían en las mañanas? Salían de la tienda de campaña, ¿y dónde estaba el maná? En la puerta. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber hecho caer el pan? Sale ahí, agárrenlo. Lo hizo, pero no. Dijo el Señor, ustedes repártanlo, ustedes llévenlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a personas para hacer su obra. Él la puede hacer. Él puede mandar cuervos, como lo hizo con Elías. Hay unos que parecen cuervos, ¿verdad? Pero no. Él puede hacerlo, puede hacer lo que quiera. Dios participa a las personas en su obra. Y si tú sirves al Señor, yo lo siento como un privilegio. Gracias, Señor, porque sé que tú lo puedes hacer. Sin embargo, tengo la oportunidad. Dale gracias a Dios por eso. Capítulo 2, versículo 1. Ahora sí, terminé la introducción, vamos a empezar. Capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y esto es interesante porque el escritor empieza como a mí me gusta. Yo creo que por eso me gusta el libro de Ruth. Porque empieza contándonos, y con esta introducción ya sabemos qué va a pasar. ¿A poco no? Lees este primer versículo y dices, ya va a haber alguien que les ayude a ellas, ¿sí o no? Pero piensa esto, Ruth y Noemí no lo saben, solo tú y yo. Solo tú y yo que estamos viendo la película sabemos que ahí está Boaz,
que les va a ayudar, que va a estar con ellos, porque a mí me encanta. Yo necesito ir al final de la historia para poder regresar y aguantarla. Les confieso, nunca he terminado de ver la película de La vida es bella y la de Will Smith, ¿cómo se llama? La felicidad, algo de En busca de la felicidad. Les soy honesto, no la he terminado de ver. No puedo, no aguanto. Lo empiezo a ver cómo está y me quiebro. Y creo que empiezo a orar por él. Ahí doblo mis rodillas, Señor, ayúdalo. Pero esta me encanta. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, yo ya tengo un plan. No es casualidad, no es suerte. ¿Qué es? Es bendición. Es bendición. Es Dios preparando y acomodando todas las cosas. Ok, ahora dice que era rico, sí, que tenía bienes materiales, pero también se refiere a que era pudiente, que era poderoso, que era una persona honorable. También eso significa esa sola palabra para describirlo. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracias. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Y vamos a estudiar un concepto muy importante. Es qué medio usa Dios para bendecirte. ¿Cuál es el medio que usa Dios para proveerte? Noemí y Ruth regresaron como indigentes, Te lo repito. Noemí era anciana, viuda, pobre, sin hijos y en ese tiempo mujer, que significaba que no podía poseer ninguna tierra. Noemí estaba en la miseria. Si regresas al capítulo 1, verso 21, Noemí se describe de esta manera: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cómo regresaron Noemí y Ruth a Belén? Con las manos vacías. Quiero que entiendas esto, porque tendemos a ser muy románticos con las historias y nos imaginamos a Ruth muy bien vestida y a Noemí con su carruaje y todo. No. Llegaron con las manos vacías en la quiebra. Pero no llegaron buscando quien les solucione la vida. Ellas no conocen a vos. No saben que está vos. Ellas no llegaron buscando a alguien que les salve y les haga absolutamente todo. Y aquí hay el concepto, hermanas, y sobre todo las jóvenes. Hay jóvenes que he platicado con ellas que me dicen que se quieren casar para encontrar un hombre que las mantenga. Háganme el favor. Quiero encontrar un hombre para no trabajar y que me mantenga. Entonces, si te empieza a decir eso, dile: ven, te voy a contar una historia, ¿verdad? Te voy a contar la historia de Ruth. Otras se frustran porque pasa el tiempo y no se casan. Ay, es que no encuentro el hombre perfecto. Es que no hay hombres en la iglesia, pastor. Todos están feos, es lo que dicen, ¿verdad? Ay, todos están feos o feas también, ¿verdad? Y es que no hay, y ya se me está yendo el tren y no me voy a casar. ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué va a ser de mi futuro? Espérame. O sea, tu vida y tu futuro lo pusiste en las manos de un hombre y Dios. Eso se llama idolatría. Ah, ¿verdad? Eso es idolatría. Y luego cuando se casan, se dieron cuenta que su príncipe era un sapo. Y luego son sapos gordos y apestosos, ¿verdad? Así. ¿Por qué? Porque la confianza la pusieron en el hombre y no en Dios. Por eso vienen ideas del mundo de: vamos a empoderar a la mujer. Ok, la mujer es empoderada por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios empodera a la mujer. Es que nos vamos a empoderar porque vamos a trabajar. Espera, mijo, eso está en la Biblia. Es más, si no trabajas, no comas. Hay jovencitas, muchachitas, que se escapan de su casa
pensando que es que en mi casa todo me prohíben, es que en mi casa no me dejan ir, no me dejan llegar en la noche, es que en mi casa no me dejan hacer, pero si me escapo con él, voy a poder ir a donde yo quiera, voy a poder hacer lo que yo quiera, voy a llegar noche las veces que yo quiera. ¿Cómo ven los casados, las casadas? ¿Nos reímos ahorita o nos esperamos? Todas las solteras escuchen nuestra risita. No es cierto, no es cierto, no pasa eso. Ruth nos da una cátedra de lo que es una mujer empoderada. Qué tristeza me da cuando hay jovencitas o jóvenes que ni estudian, ni trabajan, están todo el día en el bendito teléfono, se levantan tarde, despeinadas. Oye, te toca limpiar o la comida o trapear o regar o hacer algo. Todo su día fue de estar en la cama, en el sillón. ¿Te digo qué dice la Biblia de eso? El flojo, la floja, siempre quiere tener y nunca va a tener nada. ¿Por qué? Porque no trabajas. Ay, pero es que en la escuela me salí. Bueno, ya te saliste ese asunto con tu papá y tu mamá, y si hablas conmigo, te voy a presionar que te metas a estudiar. Pero si ya saliste de la escuela, ponte a trabajar. Es que no encuentro trabajo, es que no me dan trabajo. Levántate temprano y haz algo. Y haz algo. Porque si no, la pobreza te va a tener, pero mira, abrazado y te va a hacer piojito. Aquí quédate, mediocre y pobre. Y luego dicen, es que el dinero es del diablo, pastor. ¿Dónde dice la Biblia que el dinero es del diablo? ¿Dónde? ¿Qué hizo esta mujer? Se levantó a trabajar. Voy a ir a ver, dijo, a donde haya gracia. ¿Qué significa? Voy a ir a tocar puertas y donde me digan, pues trabájale aquí, le trabajo. Porque hay unos que dicen, no, voy a orar que Dios me muestre el negocio, el trabajo, ¿verdad? Oye, ve a meter tus solicitudes. No, estoy orando, mujer, estoy orando. Oye, ve, muévete, toca puertas, donde te den chance. Tengo una persona cercana que andaba así como les digo, todo el día durmiendo, rascándose el ombligo. Oye, hasta me da cosa recordar. No hago match con personas así, se los digo, hermanos. Andamos por aquí y me dicen, pastor, ¿hay algo que hacer? Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Y su mamá le consiguió un trabajo en el gobierno. En ese tiempo éramos bien jóvenes, yo quería entrar en el gobierno. Y porque antes trabajar en el gobierno era bueno, ¿verdad? Se te solucionaba la vida. Y si te pensionabas, no hombre, regalás. Todos queríamos entrar al gobierno. Y mi mamá me ayudaba, y mira, hijo, vamos a ver si aquí entras y que manejes la ambulancia, entras de intendencia en el seguro social, ¿verdad? A lavar, lo que sea, pero que entres, ¿no? Y yo, sí, lo que sea, pero que entre. Y a este cuate, su mamá lo metió en el gobierno y le dijeron, vas a pintar la orillita amarilla de las banquetas, ese va a ser tu trabajo. ¿Y qué creen que dijo? Ay, no. Es que yo quiero un trabajo de escritorio. Es que yo no quiero estar en las calles y asoleándome. Miren, que le regalaron un negocio. En serio se los digo, le regalaron un negocio bien establecido. Mira, Señor, cómo prosperan los perversos, ¿verdad? Un negocio. Vive en la miseria.
¿Por qué? Por flojo, por floja. Entonces, la bendición de Dios no es así como que sin salabín y llegó. ¿Qué tienes que hacer? Ve, toca puertas, trabaja donde te abran. Y ella dice, déjame ir y voy a ir a recoger espigas, ¿verdad? Y eso era parte de la ley. Ahora, me deja ver que Noemí le explicaba la palabra de Dios a Ruth, de tal manera que Ruth debió haber escuchado que Noemí le estaba leyendo el Levítico, las leyes, y cuando Levítico 19 dice esto, 19:9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué no? Bueno, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios. Me imagino a Noemí leyéndole los Levíticos y Ruth diciendo, soy extranjera, no tengo esto, no tengo lo otro, y aquí dice que esto es lo que puedo hacer, voy a ir. Un programa de beneficencia dictado por Dios, y lo toma. Esta ley está en Deuteronomio. Deuteronomio la dice más clara. Deuteronomio 24, versículo 19. Dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, o sea, un manojo, no vuelvas a recogerla. Ahora sí, como dicen, uca, uca. El que lo encuentra, se lo emboruca, ¿no? O como dicen, lo caído, ¿no? O sea, se te olvidó tu manojo, ahí déjalo. Es por ley, es ley de Dios. ¿Para qué? Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Fíjense, son tres grupos, hermanos, que hasta nuestros días son vulnerables. Aparte que hemos avanzado mucho en derechos humanos, no es cierto, hasta parece que estamos caminando para atrás. Estamos volviendo a cometer los errores que cometieron otras naciones que desaparecieron. Y Dios dice, yo quiero que con eso Dios ocupa a personas, sus recursos, para bendecir a otros. Estos tres grupos, pero da una cuarta razón, para que te bendiga Jehová tu Dios. ¿En cuánto? En toda obra de tus manos. No nada más en eso, en todo lo que hagas. Cuando tú das al extranjero, a la viuda, al huérfano, Dios dice, yo te voy a bendecir en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Es más, capítulo 10 de Deuteronomio, verso 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. ¿Te acuerdas qué es cuando ves esto? Está santificando su nombre. ¿Se acuerdan que aprendimos qué es santificar su nombre? ¿Alguien vino el jueves pasado? Puros grillitos. A ver si los del audio un día ponen micrófonos de esos ambientales, para que los del internet no murmuren. Han de estar predicándole a nadie el pastor. Está vacía la iglesia. Para que se den. Es más, pongan la cámara, ¿no? Y para que vean que me tiran de a loco, no me contestan. ¿Alguien se acuerda qué significa santificar su nombre? Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ahí escuchen la del jueves pasado. Dios grande, poderoso y temible. Y fíjense las palabras que utiliza el Señor. No hace acepción de personas. Es triste, y lo hablo como pastor, ver iglesias, y perdónenme esta frase, pero es una frase que en México se explica mucho: fifís. La iglesia de los fifís.
la iglesia de los pobres. Las iglesias no deberían de ser así. Y Dios nos dice a los pastores, si llega una persona rica a tu iglesia, no la trates diferente a como tratas a cualquier persona. Porque en la iglesia debe de entrar todo tipo de personas. Y si entra alguien pobre, hablando económicamente, cuando entre a una iglesia no se debe de sentir incómodo. No se debería sentir incómodo. Que llegue y diga, ay hermano, siéntese por acá, atrás, porque ahí va a molestar a los hermanos. No debe de suceder. Hermanos Ujieres, no lo permitan nunca en la vida. Nunca en la vida. Venimos y trabajamos. Y dice el versículo 18, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero dándole pan y vestido. Y luego una ley, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y Ruth lo sabe. Hay bendición, hay prosperidad. Seguramente conocía muy bien el Salmo 1. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no... Sígale. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como junto a... lo están leyendo. Lo están leyendo. Y su hoja, ¿qué? No cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está el secreto para la bendición de Dios? Amados, medita en este libro. Agárralo. Agarra este libro. Yo he leído libros de finanzas, he leído muchos tipos de literatura. Y me he dado cuenta que esos hombres, empresarios, pensadores, deportistas, etcétera, tienen en algún momento que hacer mención de la Biblia. Hacen mención. ¿Por qué? Porque aquí están los secretos de tu comportamiento. Estas leyes, esto que le dice el Señor, y te será por ley. ¿Qué beneficio tiene Dios de ponernos todas estas leyes? ¿Qué gana Él? Nada. ¿Por qué son sus leyes? Para beneficio de ustedes, para prosperidad de ustedes. Josué 1:7 le dice a Josué cuando entra a conquistar la tierra, ¿verdad? Entra, conquista. Josué viene bien emocionado y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer. Digan conmigo, hacer. Porque no se trata solamente de oír, ya leí, sino de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas. Otras versiones dice, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. ¿Escuchas el término emprendedor, empresario, éxito? ¿De dónde proviene todo eso? De Dios. El Señor no te va a dejar, no te va a dejar. Por eso yo les digo, jóvenes, no desperdicien su vida. Hermanos, ay, yo ya estoy viejo, tengo 40. No. Tengo 50. No. ¿Cuántos tenía Caleb cuando le dijo a Moisés, dame, yo lo conquisto, Moisés? 80. ¿Cuántos tenía Moisés cuando fue a liberar al pueblo de Egipto? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que la vejez no es cuestión de edad. Yo conozco personas, ancianos de edad, y tú los ves fuertes,
No crees la edad que tienen. ¿Por qué? Porque hay algunos que les tronó tantito la rodilla, tienen 30, 36, les tronó la rodilla y dicen, ay, la edad. Mira, voltea con el de al lado y dile, cambia tu mentalidad. Vamos. No aflojes, sé valiente, esfuérzate. Y miren, conforme pase la edad, vamos a tener deficiencias físicas. ¿Cuántos saben que sí? Las va a haber, pero desarrollas otras, pero haces otras. El peor error que podemos cometer es llegar a cierta edad, sentarnos en el sillón y empezar a decir, tráeme, ve, haz, no puedo, no quiero. Muévete por amor de Dios. Muévete. Seguimos, versículo 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Bueno, es que tengo tantas cosas que decirle de esto que no sé si me va a dar tiempo. Pues sí, ¿no? Pues para eso venimos, para estudiar, ¿o no? ¿Alguien tiene compromiso después de aquí? Que no sea la cama, que no sea cita con la almohada. ¿Alguien tiene? Otro ratito, ¿no? Ok. Llega, ¿verdad? Llega al campo de Booz, sabe que es Dios el que le está dando. Ahora, piensen esto, en ese tiempo los ranchos, por así decirlo, no eran como ahora que tienen cercas y tienen el letrero, ¿verdad? Rancho La Bendición de Dios o el sello. En ese tiempo no había cercas, no había esos títulos, se juntaban el campo de uno con el otro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ruth? Caminó, empezó a espigar, a tomar lo que dejaban los demás que no recogían, y ella empezó a recogerlo, y cualquiera pudiera decir, de casualidad llegó al terreno de Booz. Después de lo que hemos estudiado, les pregunto, ¿de casualidad llegó al terreno de Booz? ¿De casualidad llegaste a esta ciudad? ¿De casualidad llegaste a esta iglesia? ¿De casualidad estás en el trabajo en el que estás? ¿De casualidad? No. Es la bendición de Dios. Recapitulemos, era pobre, no tenía hijos, era moabita, es decir, nacida en una raza maldita por Dios, escuchó el evangelio, creyó en el Dios de Israel, confió en el Dios de Israel, le dio la espalda a su nación, le dio la espalda a su idolatría, le dio la espalda a la familia y se fue siguiendo al Dios de Israel. Y aunque implicara morir, en el capítulo 1, verso 17, le dijo Ruth a Noemí, donde tú murieres, moriré yo. Ruth estaba decidida a seguir a Dios. Ese canto viejísimo pero padrísimo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y dice, no vuelvo atrás. Cuenta una historia de unos soldados que iban caminando con sentencia de muerte, ya, para que los mataran. Y en medio del fango, del lodo en el que iban caminando, empezaron a cantar, he decidido seguir. Y eso les dio una fuerza, cuenta esa historia, les dio una fuerza para salir y vencer, y no murieron ahí. Entonces, si ya tomaste la decisión, no vuelvas atrás. Allá en casita, a lo mejor te fuiste a Moab, te fuiste de casa y te fuiste a Moab. Ven.
Las puertas están abiertas. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esta es la promesa de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la vida y la piedad se refiere todo lo que necesitas para esta vida. Pagar la renta, el gas, el agua, la luz, colegiaturas, el pasaje, la ropa, todo lo que necesitas. Y todo lo que necesitas para tener una vida espiritual, esa es la vida de piedad. Todo lo que necesitas para esta vida y para una vida espiritual nos han sido dadas. ¿En qué tiempo está hablando? ¿En qué tiempo está hablando? Pasado. No dice nos serán dadas. ¿Qué tiempo verbal ocupa? Nos han pasado. Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. ¿De quién? De Cristo. ¿Dónde conozco de Cristo? ¿Dónde está el secreto de la prosperidad? En el conocimiento de Cristo. Ahí está. Ahí está. Ruth capítulo 2, ¿recuerdan? Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. En este tiempo, quizás me voy a dirigir a los más jóvenes. ¿Te fijas el lenguaje que ocupa Ruth con Noemí? Estamos hablando de una mujer madura. No estamos hablando de una niña. No estamos hablando de una jovencita. ¿Cómo le habla a su suegra? ¿Cómo le habla a su suegra? Respeto. A ver, jóvenes, solteros y solteras, digan conmigo respeto. Díganlo fuerte, sin miedo. Respeto. Miren, solteros, porque así quizás hay alguien que no sabía que era soltera y te escucha que dice respeto y dice soltera, ¿verdad? A ver, solteros y solteras, digan conmigo respeto. Respeto. ¿Cómo le habla Ruth a Noemí? Con respeto. Y es una mujer adulta. A ver, aquí entre nos, ¿tenía que pedirle permiso para ir a trabajar? No, pero va con ella, a la edad, a la experiencia. Ahora los jóvenes, sobre todo en las escuelas, hermanos, te encarezco en el nombre de Jesús, ten cuidado con tus hijos en las escuelas. Tus hijos van a la escuela con la orden de lo que diga el profesor, lo escuchas y lo obedeces, y tú no sabes el profesor qué ideas tiene. Y ya le dijiste a tu hijo lo que te diga lo haces, y ahí está el profesor diciéndole que es caballo, que es cebra, y que es lo otro, y lo, sí soy. ¿Por qué? Pues es el profesor, es la profesora, se supone que ellos saben. Y llegan de la escuela y que llegan repitiendo: ay papá, tú no sabes, mi profesor que estudió sabe. Regresan tus hijos, tus hijas, ya no es hermana, hermano, don, tío, hablar de usted. No, es que en la escuela somos muy fifís y aquí, ¿qué onda? ¿Tú cómo estás? Es que en la escuela sí nos hablamos. Para eso tienes una iglesia, ¿no? Respeto. Y si tus hijos y tus hijas en la escuela regresan con unas ideas, ¿no? Porque, ay, mira hermano, aprende, ¿no? Llevé a unos jóvenes de la escuela de mi hijo a un lugar y yo vengo oyendo todo, yo vengo a ver ¿verdad? Y los oigo y digo, estos cuates, no les sube el agua al tinaco todavía, ¿verdad? Dicen cada cosa, hacen cada cosa, pero después nuestros hijos no entienden, pero repiten todo. Y lamentablemente para muchos se vuelve una perdición, porque el papá, sí, no dije la mamá, dije el papá,
no les dice nada, no les enseña. Ay, papá, es que aquí somos muy así. A ver, vente para acá. Respeto, orden, enseñanza. Amén. Entonces tenemos en la historia a Noemí, la graciosa, la dulce, agradable, que dijo, ahora soy amarga. Tenemos a Malón, enfermo o enfermizo, a Kelión, frágil o cansado, a Orfa, que es la que vuelve la espalda, y finalmente a Ruth, y Ruth significa la compañera. Fíjense los nombres, ¿verdad? Cómo están precisos en esta historia. Y a versículo 4, y he aquí que vino Boaz, he aquí que Boaz vino de Belén, y otro personaje, Boaz, que significa en él está la fuerza. Ahora, estamos hablando de respeto, ¿verdad? Estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de bendición, estamos hablando que esto no es de suerte. Fíjense, uno de los rasgos que tenía Boaz con su empresa exitosa. Y dijo, llegó el patrón, llegó el jefe, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. ¿Y qué respondieron los trabajadores? Jehová te bendiga. ¿Te imaginas a Ruth espigando y de repente, ¿qué hacen en las empresas cuando llega el jefe? Aquí entre nos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen todos? ¿Verdad? Haz como que trabajas y quitan el Facebook y están, ¿verdad? Y todo el mundo va a llegar a regañar, va a llegar a hacer. Bueno, también si estás, ya hablamos, ¿verdad? Si estás de flojo y respetuoso, va a haber. Mira, si trabajas no va a haber nada, al contrario, vas a irse tranquila, ¿sí o no? Bueno, ese punto ya pasó, estamos en otro punto. Llega el jefe, imagínate a Ruth viendo el ambiente laboral. ¿Cómo era el ambiente laboral? Dios les bendiga. ¿Y cómo responden todos los trabajadores? Dios le bendiga. En los trabajos que no tienen a Cristo, que no es el Espíritu de Dios el centro, el jefe, el dueño, se voltea y luego empiezan las murmuraciones. Ay, ya vino, nada más vino a cobrar, vino a regañar, ya vino a verme, ya vino a hacer, ¿sí o no? Pero fíjense lo que es tener a Dios, el ambiente laboral, el trato que tiene Él hacia los trabajadores y los trabajadores hacia Él. Hay un restaurante famoso aquí en Cancún que ha bajado mucho, es otro tema. Pero hace tiempo su concepto era de darle gloria a Dios. Llegabas al restaurante y tenían música cristiana, textos por todos lados, y yo disfrutaba mucho ir a ese lugar. Y casi fue mi oficina, muchos los atendí ahí durante mucho tiempo. De manera que un día llegó la gerente de este restaurante y me dijo, oiga, yo lo veo que viene aquí a tomar su cafecito. ¿Es usted pastor? Y yo le dije, ¿cómo supo que soy pastor? No, porque ya ven que luego que por cómo te vistes o cosas así. No, pues es que veo que siempre los que se sientan terminan llorando. Y ya platicando me invitó, y durante varios años, todos los lunes a las 6 de la mañana me reunía con ellos, con los meseros, las meseras, los cocineros. Llegábamos, teníamos un devocional y entregábamos al Señor todo lo que se hacía en ese lugar. Dejaron de hacerlo. Pero bueno, Eclesiastés 12, versículo 1. Jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si leen todo este capítulo 12, habla de cuando se te empiezan a caer los dientes, cuando se te cae el cabello, o sea, acuérdate cuando eres joven del Señor. Y algunos piensan, joven son los 15, los 20. No, yo creo que la juventud llega mucho más de los 40. Hay fuerza. Acuérdate en ese tiempo que eres fuerte y productivo, para que cuando llegue el tiempo que tu cuerpo ya no te permite, que las cosas ya cambiaron, y digas, hubiera hecho cuando era joven, hubiera ido. Va a haber campamento, por cierto, fui a ver un lugar para campamento. Va a haber campamento. Todos los casados empiezan a hacer cuentas, los hijos,
la esposa, el trabajo, y a ver si puedo, a ver si no puedo. Los solteros, ¿hay campamento cuándo? No, ¿qué les impide? ¿Qué les impide? He sabido de unos, no lo hagan, pero he sabido de unos que renuncian. Es que ya pasó y mire que recuperaron el trabajo. Renuncian, se van al campamento y regresan, ¿verdad? Les digo, no lo hagan, a menos que Dios les diga, ¿verdad? Ay, ese no era el tema. Dice la versión de Palabra de Dios para Todos: acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes de que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez, y así no tendrás que decir: ya no le encuentro gusto a la vida, ya no le encuentro. Y empiezan: uy, no, yo en 1990 era presidente de la femenil, en 1980 y tantos yo iba a los campamentos y hacía. Los que aprovecharon su tiempo y ahora te cuentan, te dicen eso y vuelves a disfrutar. No, yo ya fui a todos los campamentos que hubo, fui aquí, hice allá, serví, me fui a las misiones, trabajé en esto, trabajé en lo otro. Estoy contento de entregar mi vida al Señor. Ay, 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 vamos acabando. ¿Cómo ven? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ruth encuentra la bendición de Dios y quiero leerle estas dos citas. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Cuando Ruth fue ahí y se encuentra a Boaz pregunta: oye, ¿y quién es esta mujer? Y ya le dicen: ay, vino con Noemí, su suegra, y perdió todo. Cuando Boaz escucha eso, se acerca con Ruth y le dice: Ruth, ya no sigas buscando trabajo, quiero que te quedes conmigo y vete con las segadoras. La puso en un lugar seguro, la puso con otras mujeres, no la puso donde la molesten. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y de esa manera, trabajando, fue que Dios empezó el camino de la prosperidad para ella. No bajó un ángel y le dijo: ten, aquí está este dinero, te regalo, pon tu negocio, como muchos quieren. ¡Ay, qué bendición! Me dieron un crédito de 100,000 pesos. ¿Bendición? O quizás la peor maldición que pudiste haber tenido. Los créditos no es dinero tuyo. No es dinero tuyo. Lo tienes que pagar, y caro. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Quién iba a pensar? Usted, si Ruth no sabe quién es Boaz, ¿se acuerdan? Le adelanto la historia. Se va a convertir en la dueña de ese campo, la patrona. Pero ella todavía no sabe. No le digan. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La escasez? ¿La enfermedad? ¿Qué nos separará? Nada, absolutamente nada nos separará. Y mire, Romanos 12 dice así, versículo 1: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. ¿Qué sigue del 1? No, sí, es importante que me diga. ¿Qué sigue del 1? 2. No te conformes, no agarres la forma, no te adaptes a este siglo, a esta generación, a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, cambia tu manera de pensar. No pienses como toda esta bola del mundo, que robando créditos, etcétera, etcétera, van a hacerse ricos. No, cambia tu manera de pensar. Y luego dice: para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, le dije esto. ¿Qué va antes del 2? Dígame. El 1.
En el 2 me dice, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, te va a gustar y es perfecta, ¿sí o no? Pero ¿qué va antes del 2? ¿Y qué dice el 1? Presenta tu sacrificio. Ay, es obvio, pastor. Antes del 2 va el 1. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está tu sacrificio? No. Vinieron unos jóvenes. Es triste para mí decirles esto, porque traté de ayudarlos. Vengan, hagan esto. Y un día así me la soltaron y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir a tu iglesia. Ah, bueno, yo de entre mi iglesia, pues es de Dios, pues yo qué. ¿Y por qué? Pues es que nosotros estamos buscando algo más cool, algo a nuestro nivel. Y como los amo, me volteé y les dije, mira, el dinero que tienes es de tu papá. Tú no tienes nada. Trabaja, esfuérzate, sacrifícate y el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. Se fueron, han pasado años, viven en la miseria. ¿Y el dinero de su papá? Se fue. ¿Y qué saben hacer? Nada. ¿Por qué? Porque yo quiero un trabajo. El 1 va antes del 2. Dile a quien tiene cerca de ti, el 1 va antes del 2. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Entonces, ¿cómo ven? ¿Suerte o bendición? Bendición. Sí, Señor, denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.